mucho. Bienvenidos a mi canal SIA Christian Ministry. Para los que no me conocen, mi nombre es Steven Toro Fieldhauer y pertenezco a la iglesia Casa de Gracia junto a nuestra pastora Sonia Maroni. Durante el día de hoy vamos a estar haciendo algo diferente a lo que hacemos todos los martes. Vamos a estar estudiando la palabra. Queremos estudiar, aprender sobre la misma y específicamente vamos a estar haciendo un estudio bíblico sobre la diferencia entre lo que son los talentos naturales y lo que son los dones del Espíritu que provienen de manera sobrenatural. Pero antes de continuar, como siempre, quiero que vayamos a la oración. Quiero orar por este estudio. Padre Santo, yo te doy las gracias, Señor, porque tú me das la oportunidad de dirigirme a tu pueblo. Porque tú me das, Señor, las herramientas necesarias para poder esparcir tu mensaje. Padre Santo, yo te pido que me utilices de gran manera y que sea de edificación para tu pueblo y que podamos aprender juntamente. Padre, gracias por todo lo que haces en mi vida. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Primero, quiero definir lo que es un talento, lo que es el talento en una persona. Y un talento, según el diccionario, es la capacidad intelectual o la habilidad que tiene una persona para desarrollar un tipo de actividad. Es la capacidad o habilidad que es de manera innata de un individuo para poder ejercer una ocupación o desempeñar una tarea determinada. Es aquello que simple y sencillamente una persona demuestra una gran facilidad al momento de realizar esa tarea específica, especialmente cuando no han recibido un entrenamiento para poder realizar la misma o es la primera vez que estas personas intentan hacerlo. Básicamente eso es un talento, es la habilidad de poder realizar algo de manera innata sin tener la necesidad de tener algún tipo de adiestramiento para hacerlo. Tenemos que entender que se puede decir que el talento son recibidos en el momento del nacimiento de manera natural. Pero tenemos que entender que los talentos son habilidades que nuestro Padre Celestial, que Dios nos da al momento de nacer, tanto a personas creyentes como a no creyentes. Pero estos son de manera natural. Podemos identificar talentos como por ejemplo, en la música, tocando un instrumento, en el canto, composición musical, en otras áreas como la enseñanza, el liderazgo, en los deportes, las finanzas, etc. Hay diferentes tipos de talentos que las personas, tanto creyentes como no creyentes, pueden tener. El que estos talentos sean naturales, muchas veces de nacimiento, estos necesitan de un entrenamiento, de una dedicación continua. Estos se pueden desarrollar de esa manera para que sean, que los mismos se puedan desarrollar de manera efectiva. Sí, el que tengas un talento no significa que no necesites un entrenamiento. Son dos cosas muy diferentes. Tienes el talento para poder ejercer una función, para poder hacer algo, pero tú tienes que desarrollarlo, tienes que ejercitarlo para que cada día seas mejor. Lo que te beneficia a ti es que al ser un talento innato tuyo, se te hace mucho más fácil poder ejercerlo. Ahora, vamos a utilizar de ejemplo la música. Para poder explicarlo un poco más, para que este tema sea un poco más entendible. Nos vamos a encontrar con personas que sus padres, desde que ellos eran muy pequeños, han sido continuamente educados en el campo de la música, tomándolo como ejemplo.
tocando algún tipo de instrumento o en el canto, etc. Y por generaciones en esta familia, la gran mayoría han continuado con esta función, con esta práctica, ejerciendo este tipo de actividad. Y las nuevas generaciones de igual manera continúan con lo mismo, por ejemplo, con la música. Es por esto que un niño que tenga padres que son músicos talentosos, es muy probable que este niño continúe con esta práctica, porque desde su nacimiento, además de posiblemente tener el talento innato a la música, tiene a unos padres que tienen ese talento y le inculcan a este niño desde muy temprana edad a ejercitar el mismo. Pero para ser totalmente efectivos, estos talentos tienen que ser desarrollados continuamente. Una persona que tiene habilidades musicales naturales tiene que aprender a tocar un instrumento, pero este talento te va a dar la oportunidad de poder hacerlo efectivamente y mucho más rápido. Muchas veces, a pesar de tener este talento, las personas van a necesitar de años de práctica para poder desarrollar. Eso es lo importante que tenemos que entender. El talento es algo natural, que es otorgado por Dios, pero es natural y también necesita de entrenamiento. Ahora, vamos a hablar sobre los dones, porque este estudio bíblico trata sobre la diferencia entre talentos y lo que son los dones del Espíritu. Los dones espirituales, según el diccionario bíblico, nos dice que es la capacidad que Dios le da a los creyentes. ¿Escucharon bien? A los creyentes para el servicio en el ministerio de la iglesia. Los dones espirituales se tiene que reconocer que son dados de acuerdo a la soberanía del Espíritu. A diferencia de los talentos, los dones son recibidos de manera sobrenatural. Los dones del Espíritu son únicamente otorgados a personas creyentes que ya hayan entregado su vida a Dios y que estén al servicio de Dios. Un don espiritual es aquel que proviene del Espíritu Santo, es decir, una vez que somos sellados con el Espíritu de Dios, este se encargará de dotarnos de dones para el servicio de la iglesia. Quiero que vayamos a la palabra. Vamos a Corintios, específicamente el capítulo 12, versículos del 4 al 7, que dice: hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Hermanos, tenemos que entender que los dones espirituales son para ser usados para el beneficio de la iglesia, o sea, del cuerpo de Cristo, y no para el beneficio personal. Los dones espirituales son para que nos ayudemos mutuamente en el cuerpo de Cristo. En la Biblia podemos encontrar cuáles son los dones del Espíritu y sus diferentes usos. Para esto, quiero que brevemente mencionemos cuáles son y en dónde en la palabra podemos encontrar mención de los mismos. Pero para esto yo quise dividirlos en dos grupos. Vamos al primer grupo, que se encuentra en Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Y lo quiero leer en la palabra que dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro
palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de las lenguas. En este grupo que acabamos de leer de la palabra, tenemos lo que se le conoce como los dones de manifestación. Muchos identifican estos dones como los dones de manifestación porque Pablo utilizó la palabra griega fanerosis, que significa una exhibición, expresión o manifestación, que en otras palabras, Pablo define estos dones como manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo que obran a través de los cristianos, de los creyentes. Esa es una de las grandes diferencias entre talentos y los dones del Espíritu. Los talentos los pueden tener tanto los creyentes como los no creyentes, pero los dones del Espíritu solamente los creyentes los pueden tener. Entonces quiero que vayamos a estos dones. Tenemos el don de palabra de sabiduría, tenemos el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, tenemos el don de milagros, don de profecía, el don de discernimiento de espíritus, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Estos son los dones que podemos encontrar entre los dones de manifestación que se encuentran en Primera de Corintios capítulo 12 versículos del 8 al 10. Entonces también tenemos el segundo grupo que lo podemos encontrar en la palabra. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 versículos del 7 al 13, que dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, cuando analizamos detalladamente esta porción bíblica, podemos ver que estos dones que son catalogados como los dones de ministeriales, tenemos el don para apóstol, de profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos dones se les conoce como los dones ministeriales. Estos dones se les llama dones ministeriales ya que Dios dio dones a las personas a quienes había llamado y dotado para dirigir y capacitar el resto del cuerpo de Cristo. Y como podemos ver aquí en esta escritura, nosotros podemos ver que en el versículo 8 dice que Él dio dones a los hombres. Pero cuando en la palabra se está refiriendo que dio dones a los hombres, esta palabra hombre se refiere a humanidad. No estamos hablando de sexo, no estamos hablando de varón o hembra.
que en esta parte la decisión de hombre significa humanidad. Por lo tanto, estos dones son dados tanto a varones como a hembras. No tiene género. Entonces, hermano, quiero que vayamos a Romanos 12, 6 al 8, que dice: de manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Hermano, los dones deben ser ejercitados, y esto solo puede suceder en la medida en que el creyente permanezca espiritualmente sano y crece en la gracia y el conocimiento del Señor Jesucristo. Además, el ejercicio apropiado de los dones espirituales requiere crecimiento y madurez espiritual. Tiene que ser ejercitado. Es por esto que los talentos y los dones espirituales son dados de manera completamente diferente. Como ya mencioné, los talentos son dados de manera natural y los dones espirituales son dados de manera sobrenatural. Pero es importante entender que ambos deben ser ejercitados para que los mismos puedan ser de utilidad. Los talentos que poseen los creyentes, que como ya mencioné fueron otorgados de manera natural, deben ser sometidos y consagrados al Señor y deben ser usados para su honor y gloria. No podemos pretender utilizar nuestros talentos en el cuerpo de Cristo si no los sometemos y los consagramos a Dios. De igual manera, no podemos pretender utilizar nuestros dones espirituales si no los ejercitamos y continuamos en crecimiento en la palabra y comunión con Dios. La próxima semana estaremos hablando con más detalle y explicación sobre cada uno de los dones espirituales de los cuales tenemos el privilegio como creyentes de ser partícipes. Esto es un estudio bíblico que requiere tiempo y que tiene que ser explicado claramente, ya que en el cuerpo de Cristo en muchas ocasiones combinamos nuestros talentos naturales con los dones que Dios nos ha dado para la expansión del reino, y tenemos que saber identificar qué talento tenemos y qué talento nosotros hemos puesto a la disposición y lo hemos entregado y sometido a nuestro Padre Celestial. Tenemos que identificar la manera correcta de utilizarlos. Tenemos que seguir los carriles que Dios nos ha puesto. Por eso es que es tan importante poder identificar dónde nos tiene Dios, qué fue lo que Dios nos dijo que tenemos que hacer y de la manera que Dios nos va a estar utilizando. Así que yo te invito a que no te pierdas el próximo video, donde hablaremos con mucho más detalle sobre los dones del Espíritu. Dios te bendiga mucho. Y recuerda que mi familia y este servidor nos congregamos todos los domingos a la 1 de la tarde en la iglesia Casa de Gracia con la pastora Sonia Marroni. En la descripción de este video podrás encontrar la dirección de la iglesia. Te invito a que si no tienes un lugar donde congregarte, hagas de iglesia Casa de Gracia tu casa. Además te recuerdo que me puedes conseguir en las redes sociales por Sia Christian Ministry. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas. Le des un like a este video y un clic a la campanita para que puedas recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Dios te bendiga grandemente. Y recuerda, la próxima semana continuamos con este estudio bíblico sobre los talentos y los dones. Dios te bendiga. Será hasta la próxima semana.